Lo expulsaron justo antes del invierno, sin dinero, sin ayuda, con un padre enfermo que podía no sobrevivir al frío. Les dieron un terreno que nadie quería, una ladera rocosa y desnuda con una cueva oscura, un lugar donde era imposible sobrevivir. Todos estaban seguros de que era el final, pero él recordó lo que sabía su padre, no sobre riqueza, no sobre extracción, sobre la tierra, sobre el calor que se esconde bajo la superficie. Mientras otros se reían, él empezó a cavar, sin fuerzas, sin apoyo, con las manos heridas y dudas en la cabeza. No estaba construyendo una casa, estaba construyendo un sistema. Cuando llegó la tormenta, todo cambió. El territorio de Riverstone Creek se extendía como una herida abierta entre colinas de roca gris y tierra endurecida por años de viento. No era un lugar donde la vida creciera con facilidad, sino uno donde la existencia debía arrancarse a la fuerza de un suelo que parecía resistirse a todo intento humano de domesticarlo. El aire tenía una cualidad seca, casi metálica, que anunciaba la llegada del frío incluso antes de que el calendario lo confirmara. A finales de otoño, cuando el sol comenzaba a perder fuerza y las sombras se alargaban sobre la tierra desnuda, el valle adquiría una quietud inquietante, como si estuviera conteniendo la respiración antes de algo inevitable. El clima no era simplemente una condición, sino una presencia constante. Los vientos descendían desde las elevaciones con una regularidad que convertía cualquier estructura en una prueba de resistencia. Durante el día, el polvo se levantaba en espirales que recorrían los caminos de tierra, y por la noche, la temperatura caía con una rapidez que hacía crujir la madera y tensar la piedra. El invierno no llegaba de forma gradual, sino que se instalaba como una decisión irrevocable. En este entorno se había formado una comunidad pequeña y cerrada, construida no sobre la compasión, sino sobre la utilidad. Cada persona tenía un valor definido por lo que podía aportar, y cualquier debilidad era vista como una carga que el conjunto debía evitar. El Consejo del Pueblo no era solo una institución administrativa, sino una estructura que determinaba quién merecía permanecer y quién debía desaparecer silenciosamente del mapa humano de la región. Daniel Harper conocía ese orden mejor que nadie. A sus 18 años, su cuerpo ya había adoptado la dureza del lugar. Sus manos mostraban signos tempranos de trabajo constante, y su mirada tenía una cualidad fija, como la de alguien que observa más de lo que dice. No era un joven impulsivo ni expresivo. Había aprendido a medir cada acción con la misma precisión con la que su padre había aprendido a leer la tierra. La muerte de su madre, ocurrida meses atrás, había dejado en él una capa de silencio que no se disipaba con el tiempo, sino que se asentaba como una segunda naturaleza. Su padre, Thomas Harper, era la otra mitad de una historia que el pueblo había comenzado a olvidar. Años atrás, había sido un hombre respetado, un minero capaz de interpretar la estructura de la roca con una intuición que otros no poseían. Su conocimiento no provenía de libros, sino de la experiencia acumulada en la profundidad de la tierra. Pero la enfermedad había cambiado esa imagen. Sus pulmones, dañados por años de polvo y esfuerzo, ya no respondían como antes. Cada respiración era irregular, y cada día lo acercaba más a un límite que no podía ignorarse. La casa en la que vivían era pequeña, construida con materiales que ya habían comenzado a ceder ante el paso del tiempo. Sin embargo, había sido suficiente mientras Thomas podía trabajar. Ahora, sin ingresos y con un estado físico que empeoraba, el equilibrio que sostenía su vida se había roto. El día en que fueron llamados al consejo, el aire dentro del edificio parecía más pesado que el exterior. El espacio era reducido, con paredes de madera que retenían el olor a serrín y humo antiguo. Los hombres que componían el consejo ocupaban sus asientos con la seguridad de quienes nunca habían tenido que cuestionar su posición. Daniel permaneció de pie junto a su padre,
sintiendo el peso de las miradas que no necesitaban palabras para expresar su juicio. La decisión fue presentada como una necesidad. El pueblo debía reorganizar sus recursos, optimizar el uso de los espacios disponibles. La casa que ocupaban sería asignada a alguien más útil para la comunidad. A cambio, se les ofrecía un terreno en el límite del territorio, una extensión de tierra que, según las palabras del consejo, les pertenecía ahora de forma definitiva. El gesto fue descrito como generoso, pero Daniel comprendió la verdad en el mismo instante en que vio el mapa. El terreno no era un regalo, era una forma de alejarlos, de trasladar el problema fuera del campo visible. No se trataba de ayudarlos, sino de asegurarse de que su posible fracaso ocurriera lejos de los demás. El lugar al que fueron enviados se encontraba en una pendiente orientada al norte, donde la luz del sol apenas tocaba la superficie durante los meses fríos. El suelo estaba cubierto de piedras sueltas que se desplazaban bajo cada paso, y el viento golpeaba sin encontrar obstáculos. No había árboles, ni agua visible, ni signos de vida estable. Solo una abertura en la roca, una cavidad oscura que los habitantes del pueblo evitaban incluso mencionar. Daniel observó ese espacio en silencio. Al principio lo vio como todos lo veían, un lugar inútil, pero su atención regresó una y otra vez a la abertura en la roca. La cueva no era grande, pero tenía profundidad suficiente para sugerir algo más que un simple hueco. El aire en su interior era diferente, más denso, más estable. No había corrientes violentas, y la temperatura no fluctuaba de la misma manera que en el exterior. Era un detalle pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para activar algo en su memoria. Esa noche, mientras organizaban sus pocas pertenencias en el interior del antiguo hogar que pronto abandonarían, Daniel abrió los cuadernos de su padre. Las páginas estaban llenas de diagramas, notas, observaciones sobre la tierra que iban más allá de lo que la mayoría consideraba útil. Había referencias constantes a la estabilidad térmica bajo la superficie, a la capacidad de la piedra para almacenar calor, a la manera en que el aire se movía en espacios cerrados cuando existía una diferencia de temperatura. Recordó momentos de su infancia en los que había acompañado a su padre a la mina. Descendían por túneles donde el frío desaparecía a medida que se alejaban de la superficie. Allí abajo, el mundo parecía regirse por reglas distintas. El tiempo no se medía por la luz, sino por la constancia del entorno. La idea no apareció como una revelación repentina, sino como una conclusión inevitable. Si la superficie era inestable, la solución estaba debajo. La cueva dejó de ser un refugio improvisado en su mente y comenzó a transformarse en algo diferente. Un sistema. Un espacio que podía modificarse, controlarse, optimizarse. No se trataba de protegerse del invierno, sino de neutralizarlo. Daniel empezó a reconstruir mentalmente las notas de su padre. Comprendió que el calor no debía concentrarse en el aire, como hacían las chimeneas tradicionales, sino en la masa que rodeaba el espacio. La piedra, correctamente utilizada, podía convertirse en una fuente constante de energía térmica. El plan tomó forma con una claridad que no dejaba espacio para la duda. Excavar un canal, guiar el calor a través de la tierra, obligar a la energía a transferirse al suelo antes de escapar, crear un sistema donde el calor no se perdiera, sino que se almacenara. No era una idea sencilla. Requería tiempo, fuerza y precisión. Y él no tenía ninguna de esas cosas en exceso. Pero tampoco tenía alternativa. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas iluminaba el valle, Daniel comenzó a preparar la mudanza. No hubo despedida ni nostalgia. La casa ya no era un hogar, solo un espacio que pronto pertenecería a otros. El camino hacia el nuevo terreno fue lento. Su padre avanzaba con dificultad, apoyándose en el carrito donde transportaban sus pertenencias. Cada paso parecía exigir un esfuerzo mayor que el anterior, pero no se detuvo. Cuando finalmente llegaron, el viento los recibió sin resistencia.
La cueva estaba allí, inmóvil, como si hubiera estado esperando. Daniel dejó el carrito a un lado y se acercó a la entrada. Se detuvo por un momento, observando la oscuridad que se extendía hacia el interior. No había miedo en su expresión, solo cálculo. El lugar no ofrecía nada, y sin embargo, en ese vacío, él veía la posibilidad de todo. Entró. El aire era frío, pero estable. El suelo irregular. Las paredes de roca mostraban capas que hablaban de tiempo y presión. Daniel respiró profundamente. La magnitud de lo que debía hacer era evidente. Pero por primera vez desde que el consejo había pronunciado su decisión, no sintió que estuviera retrocediendo. Sintió que había comenzado. El comienzo no tuvo nada de épico. No hubo claridad inmediata ni progreso visible que justificara la magnitud de la decisión tomada el día anterior. Lo que existía era una cueva fría, un suelo irregular cubierto de tierra compactada y roca fragmentada, y un joven que, por primera vez, debía transformar una idea en algo tangible sin más apoyo que sus propias manos y el conocimiento incompleto heredado de su padre. Daniel inició el trabajo en silencio, como si cualquier sonido innecesario pudiera debilitar la determinación que apenas comenzaba a consolidarse dentro de él. Sus primeros movimientos fueron simples y directos. Limpió la entrada de la cueva, retirando arbustos secos, piedras sueltas y restos acumulados por el viento. Cada elemento desplazado era una pequeña afirmación de control sobre un espacio que hasta ese momento había sido indiferente a la presencia humana. El interior requería una organización mínima antes de cualquier intento de construcción. Daniel delimitó zonas de manera intuitiva. Cerca de la entrada, un área para el acceso y la ventilación. Más adentro, un espacio donde su padre pudiera descansar, protegido de las corrientes de aire. En la parte más profunda, el lugar donde se desarrollaría el núcleo del sistema que aún existía solo en su mente. Thomas observaba desde una posición fija, sentado sobre un conjunto de mantas extendidas directamente sobre la roca. Sus movimientos eran limitados, pero su mirada seguía cada acción de su hijo con una atención que no se había debilitado con la enfermedad. Aunque no intervenía físicamente en las primeras horas, su presencia tenía un peso que iba más allá de lo visible. Era una forma de continuidad, una prueba de que el conocimiento que Daniel estaba intentando aplicar no era una invención desesperada, sino el resultado de años de observación acumulada. El siguiente paso fue marcar el inicio de la excavación. Daniel utilizó una herramienta desgastada, heredada de su padre, para comenzar a romper la superficie del suelo. El primer impacto produjo una vibración seca que recorrió sus brazos hasta los hombros. No fue el sonido de tierra suelta, sino de una mezcla densa de arcilla y fragmentos de roca compactados por el tiempo. Comprendió de inmediato que el trabajo no sería rápido. La zanja que debía abrir no era una simple excavación. Tenía dimensiones específicas, una profundidad suficiente para permitir el flujo de aire caliente y una longitud que garantizara la transferencia de calor a la masa circundante. No bastaba con cavar, era necesario hacerlo con precisión. Las primeras horas se convirtieron en una lección brutal sobre los límites del cuerpo. Cada golpe requería un esfuerzo que se acumulaba sin ofrecer resultados inmediatos. El progreso se medía en centímetros, no en metros. El suelo no cedía fácilmente y cada fragmento extraído debía ser retirado manualmente, transportado fuera de la cueva y depositado en un área donde no interfiriera con el trabajo. El tiempo comenzó a perder su estructura habitual. El día se dividía entre luz y oscuridad, pero dentro de la cueva esa diferencia se desdibujaba. Daniel trabajaba hasta que la falta de visibilidad hacía imposible distinguir el contorno de la zanja. Luego descansaba brevemente, no por decisión, sino por incapacidad de continuar. Sus manos comenzaron a mostrar las primeras señales de desgaste. La piel se abría en puntos donde la presión era constante, y el contacto repetido con la herramienta
transformaba cada movimiento en una fuente de dolor. Sin embargo, no redujo el ritmo. Entendía que cada día perdido aumentaba el riesgo para su padre. Thomas, a medida que pasaban los días, encontró formas de participar. No podía excavar, pero podía seleccionar piedras adecuadas para la estructura, identificar aquellas que encajaban mejor entre sí, preparar la mezcla de arcilla que serviría como sellador. Sus movimientos eran lentos, interrumpidos por episodios de tos que lo dejaban sin aliento, pero persistían con una determinación silenciosa. La construcción del canal comenzó a tomar forma. Daniel alineaba las piedras en el interior de la zanja con una atención que contrastaba con la brutalidad del trabajo inicial. Cada pieza debía encajar con la siguiente, reduciendo al mínimo los espacios por donde el calor pudiera escapar sin transferirse al entorno. La arcilla, mezclada con agua en una proporción que recordaba vagamente de los cuadernos de su padre, se aplicaba en las uniones, sellando la estructura de manera progresiva. A medida que el sistema crecía, también lo hacía la percepción externa de lo que estaba ocurriendo. Los primeros visitantes llegaron sin intención de ayudar. Se acercaban al borde del terreno, observaban en silencio o intercambiaban comentarios que Daniel no necesitaba escuchar para comprender. La forma de la zanja, extendiéndose desde la cueva hacia el exterior, resultaba incomprensible para quienes estaban acostumbrados a soluciones directas y visibles. El escepticismo se transformó rápidamente en burla. El proyecto comenzó a adquirir nombres que circulaban en el pueblo con una mezcla de entretenimiento y desprecio. Para la mayoría, no era un intento de supervivencia, sino una manifestación de obstinación irracional. Entre quienes observaban se encontraba Michael Brooks. Su presencia era distinta. No se limitaba a mirar, analizaba. Su vida había estado marcada por la necesidad de ser útil, de ocupar un lugar que justificara su existencia dentro de la comunidad. La situación de Daniel representaba para él una oportunidad de establecer una relación donde pudiera desempeñar ese papel. El ofrecimiento que realizó no fue impulsivo. Propuso una alternativa clara: abandonar el proyecto, trasladarse a un espacio detrás de su tienda, trabajar a cambio de seguridad. Era una solución lógica dentro de los parámetros que el pueblo consideraba aceptables. Daniel rechazó la propuesta sin vacilación. No lo hizo por orgullo, sino por comprensión. Aceptar significaba renunciar al control sobre el único sistema que podía garantizar la supervivencia de su padre. La lógica de Brooks no incluía ese factor. El rechazo alteró algo en la dinámica entre ambos. No generó un conflicto inmediato, pero introdujo una tensión que no desapareció con el tiempo. El trabajo continuó. La zanja alcanzó una extensión considerable y la estructura interna comenzó a consolidarse. Sin embargo, la estabilidad del sistema aún no estaba garantizada. Una noche, cuando el cansancio había superado cualquier capacidad de vigilancia, parte del trabajo fue destruido. Daniel descubrió el daño al amanecer. Varias secciones de la estructura habían sido desarmadas, las piedras desplazadas, el sellado de arcilla quebrado. No había señales directas del responsable, pero el patrón del daño indicaba una acción deliberada. La reacción inicial fue física. Una tensión inmediata en el cuerpo, una respuesta que podía haber derivado en confrontación. Pero no lo hizo. Observó el daño con detenimiento, evaluó la magnitud de la pérdida y comenzó a reconstruir. Esta vez, modificó la forma de la estructura. Enterró secciones más profundas, reforzó las uniones, distribuyó el peso de manera que no pudiera ser alterado con facilidad. El proceso se volvió más lento, pero también más resistente. La siguiente dificultad no provino de la intervención humana, sino de la propia tierra. Durante la excavación de la sección final, Daniel encontró un cambio en la consistencia del suelo. La herramienta penetró con una facilidad inusual, y poco después, el agua comenzó a filtrarse en la zanja. No era una inundación,
pero sí suficiente para comprometer el funcionamiento del sistema. El problema era fundamental. El agua interfería con la transferencia de calor, alteraba la estabilidad de la estructura y podía convertir el canal en un punto de pérdida térmica. Daniel se detuvo. Por primera vez desde el inicio del trabajo, la posibilidad de un fallo completo se volvió real. Revisó los cuadernos de su padre con una urgencia contenida. Las notas no ofrecían soluciones directas, pero contenían principios. Uno de ellos emergió con claridad. El agua sigue la gravedad. La zanja debía tener una inclinación mínima, casi imperceptible, que permitiera el drenaje natural. No era una solución simple, porque implicaba modificar lo que ya estaba construido. Durante los días siguientes, Daniel rehizo gran parte del trabajo. Ajustó la pendiente, creó un canal lateral para la evacuación del agua y volvió a sellar la estructura. El esfuerzo requerido superó todo lo anterior. El cansancio alcanzó un nivel en el que la diferencia entre voluntad y capacidad física comenzó a desaparecer. En un momento de pausa, sentado en el borde de la zanja, sintió una ruptura interna, no de dolor, sino de agotamiento acumulado. Sin embargo, no se detuvo. Cuando el sistema estuvo finalmente preparado, la cueva fue sellada parcialmente. Daniel utilizó madera para cerrar la entrada, dejando solo una puerta y una pequeña abertura para el control del flujo de aire. El interior adquirió una forma definida, un espacio que comenzaba a responder a una lógica estructurada. El momento del primer encendido llegó sin ceremonia. Daniel encendió el fuego en la cámara diseñada para ello y observó el comportamiento del humo. No ascendió como en un sistema convencional. Fue absorbido hacia el canal, desplazándose a lo largo de la estructura enterrada. El efecto no fue inmediato. Durante horas, el interior de la cueva permaneció frío. El fuego consumía combustible sin producir una sensación tangible de cambio. La duda apareció, no como una emoción intensa, sino como una posibilidad silenciosa. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. El suelo comenzó a perder su frialdad. La piedra, cargada lentamente por el paso del calor, empezó a devolver esa energía al espacio. No era un calor abrupto, sino uniforme, constante. Daniel colocó su mano sobre la superficie. La temperatura había cambiado. No de forma dramática, pero suficiente. El sistema funcionaba. En los días siguientes, el efecto se estabilizó. El interior de la cueva se mantuvo en un rango térmico constante, independiente de las variaciones externas. El consumo de madera era mínimo en comparación con los sistemas tradicionales. Thomas experimentó la diferencia de inmediato. Su respiración se volvió más regular. La tos disminuyó y su cuerpo comenzó a adaptarse a un entorno que ya no lo agredía constantemente. El proyecto que había sido considerado una locura adquirió una forma concreta, pero fuera de la cueva. El mundo aún no había cambiado. Y el invierno aún no había mostrado su verdadera fuerza. El invierno no llegó de inmediato. Durante algunos días, el valle pareció suspendido en una calma engañosa, como si la estación hubiera decidido retrasarse por un motivo desconocido. El cielo se mantenía claro, el viento disminuía su intensidad y la temperatura, aunque baja, no alcanzaba los extremos que todos en Riverstone Creek temían. Para la mayoría de los habitantes, aquello era una señal de alivio. Para Daniel, en cambio, era una anomalía. Desde la entrada de la cueva, observaba el horizonte con una atención distinta a la de los demás. No buscaba señales visibles, sino patrones. El aire tenía una densidad diferente, una cualidad casi inmóvil que no correspondía con el comportamiento habitual del clima en la región. La tierra, incluso bajo sus botas, parecía contener una tensión acumulada. No era un pensamiento consciente, sino una intuición formada por recuerdos y fragmentos de conocimiento heredado. Dentro de la cueva, el ambiente se mantenía estable.
El sistema había alcanzado un equilibrio que no dependía de variaciones externas. El suelo irradiaba un calor constante, las paredes habían dejado de ser superficies frías y el aire, seco y limpio, no irritaba los pulmones de Thomas. El consumo de madera era mínimo, lo suficiente para mantener la transferencia de calor sin generar exceso de humo ni pérdida de energía. La transformación del espacio era evidente en cada detalle. Los objetos se mantenían secos, la humedad no se acumulaba, y el aire circulaba de manera casi imperceptible, pero constante. Thomas pasaba largas horas sentado, respirando con una regularidad que no había tenido en meses. Su rostro había recuperado algo de color, y sus movimientos, aunque aún limitados, ya no estaban marcados por el mismo grado de agotamiento. Sin embargo, esa estabilidad no se reflejaba fuera. En el pueblo, la percepción del proyecto de Daniel no había cambiado de manera significativa. Seguía siendo visto como una excentricidad, una solución innecesariamente complicada a un problema que, en la lógica común, se resolvía con fuego directo y aislamiento básico. La ausencia de resultados visibles reforzaba esa idea. Nadie subía al terreno para experimentar el interior de la cueva. La distancia entre la observación y la comprensión seguía siendo demasiado grande. Fue en ese contexto cuando ocurrió el cambio. Una mañana la temperatura aumentó de manera inesperada. El aire, que hasta ese momento había sido cortante, adquirió una suavidad que no correspondía con la estación. Algunos habitantes del pueblo salieron sin abrigos, interpretando el fenómeno como un alivio anticipado. Las puertas se abrieron, las ventanas se dejaron entreabiertas y la sensación general fue la de una tregua. Daniel no participó de esa interpretación. En lugar de relajarse, revisó cada elemento de su sistema. Observó la entrada de la cueva, verificó la integridad de la estructura de madera, inspeccionó el canal subterráneo, comprobó la dirección del flujo de aire y la estabilidad del calor en el suelo. No buscaba fallos existentes, sino posibles puntos de vulnerabilidad ante un cambio brusco. El calor exterior no duró. Al día siguiente, el cielo cambió de forma abrupta. Lo que había sido un espacio abierto y luminoso se transformó en una superficie opaca, sin profundidad. Una masa oscura comenzó a avanzar desde el horizonte, cubriendo el valle con una velocidad que no permitía preparación gradual. El viento llegó primero, no como una corriente constante, sino como una fuerza irregular, capaz de alterar el equilibrio de cualquier objeto expuesto. En cuestión de minutos, la temperatura descendió de manera drástica. El aire, antes suave, se volvió agresivo. La nieve no cayó en copos definidos, sino en una densidad que reducía la visibilidad hasta hacer imposible distinguir distancias cortas. El pueblo reaccionó con rapidez, pero no con eficacia. Las casas, diseñadas para resistir el frío en condiciones normales, comenzaron a mostrar sus limitaciones. Las corrientes de aire penetraban a través de las uniones de madera, llevando consigo partículas de nieve que se acumulaban en el interior. Las chimeneas, activadas al máximo, consumían grandes cantidades de leña sin lograr estabilizar la temperatura de los espacios. El calor generado se elevaba y escapaba, reemplazado por aire frío que entraba desde el exterior. La dinámica era constante y desfavorable. Los habitantes se concentraban cerca del fuego, pero incluso allí la sensación de frío persistía. El consumo de recursos se aceleró. En pocas horas, las reservas de madera comenzaron a disminuir de manera alarmante. Algunos hogares optaron por quemar cualquier material disponible, sacrificando elementos estructurales en un intento desesperado por mantener el calor. El problema no era la falta de fuego, sino la incapacidad de retener la energía generada. Las consecuencias físicas no tardaron en aparecer. Los niños, más sensibles a los cambios bruscos, comenzaron a mostrar signos de enfermedad. La respiración se volvía irregular, la fiebre aparecía sin previo aviso,
y el frío intensificaba cualquier condición previa. Los adultos, aunque más resistentes, no eran inmunes al agotamiento que producía la exposición constante a temperaturas inestables. En medio de ese escenario, la diferencia comenzó a hacerse evidente. La cueva de Daniel permanecía ajena a la violencia del exterior. El viento no penetraba más allá de la entrada sellada. La nieve no encontraba forma de acumularse en el interior. El calor, generado por el sistema subterráneo, no dependía de la intensidad del fuego en un momento determinado, sino de la energía almacenada en la masa de piedra y tierra. El suelo continuaba irradiando una temperatura uniforme. Las paredes, cargadas de calor, devolvían esa energía de manera constante. El aire se mantenía seco, sin fluctuaciones bruscas, permitiendo una respiración estable. Thomas, que semanas atrás había estado al borde del colapso físico, permanecía ahora en un estado de reposo que contrastaba con la situación del pueblo. Su respiración era profunda, sin interrupciones, y su cuerpo respondía al entorno como si hubiera sido diseñado para ese tipo de estabilidad. Daniel no necesitaba comparar para entender lo que había logrado, pero el pueblo sí. A medida que la tormenta continuaba, la información comenzó a circular. No como una noticia organizada, sino como fragmentos de observación que se unían en la necesidad. Alguien había visto humo débil saliendo de un punto lejano. Otro había notado que la cueva no mostraba signos de acumulación de nieve. Las suposiciones se transformaron en curiosidad, y la curiosidad en una necesidad urgente de comprender. El cambio no fue inmediato ni unánime. Algunos rechazaron la idea, aferrándose a las soluciones conocidas. Otros, enfrentados a la evidencia de su propia incapacidad para mantener el calor, comenzaron a reconsiderar lo que antes habían descartado. Cuando la tormenta finalmente cedió, el valle ya no era el mismo. Las estructuras seguían en pie, pero muchas habían sufrido daños significativos. Las reservas de madera estaban agotadas o reducidas a niveles críticos. La población, aunque sobreviviente, mostraba las consecuencias de una experiencia que había superado sus expectativas. Daniel salió de la cueva cuando el viento disminuyó. El paisaje estaba cubierto por una capa uniforme de nieve, interrumpida solo por las formas de las construcciones del pueblo a lo lejos. El aire era frío, pero ya no hostil. La luz del sol comenzaba a reflejarse en la superficie blanca, creando una claridad que contrastaba con la oscuridad del día anterior. Permaneció de pie durante varios minutos, observando. No había euforia en su expresión, ni necesidad de reconocimiento. Lo que había hecho no había sido una demostración, sino una respuesta. Una solución construida bajo presión, basada en principios que habían sido ignorados por quienes no los necesitaban. Detrás de él, la cueva permanecía estable, silenciosa, funcionando sin requerir atención constante. Dentro, su padre respiraba sin dificultad. Esa era la única medida que importaba. Con el paso de los días, el pueblo comenzó a cambiar. No de forma inmediata, pero sí de manera irreversible. Algunos habitantes subieron al terreno no como espectadores, sino como aprendices. Observaban la estructura, intentaban comprender la lógica detrás de lo que antes habían considerado absurdo. Daniel no ofreció explicaciones detalladas, no porque quisiera ocultar el conocimiento, sino porque entendía que la verdadera comprensión no se transmitía en palabras, sino en la observación directa y en la necesidad. La nieve comenzó a derretirse lentamente cuando la estación avanzó hacia su final. El valle recuperó gradualmente su forma original, pero algo había cambiado en la percepción colectiva. El lugar que había sido asignado como un espacio de descarte se había convertido en un punto de referencia. En una mañana de transición, cuando el aire ya no tenía la dureza del invierno y la tierra comenzaba a mostrar signos de humedad superficial, Daniel se situó en la entrada de la cueva con los cuadernos de su padre en las manos. Las páginas,
desgastadas por el uso, contenían las mismas ideas que habían estado allí desde el principio. La diferencia no estaba en el contenido, sino en su aplicación. Daniel comprendió entonces que lo que había heredado no era simplemente conocimiento, sino un proceso incompleto, algo que requería ser llevado hasta su conclusión para revelar su verdadero valor. El viento, ahora suave, recorría el valle sin la violencia de semanas atrás. La tierra, bajo sus pies, ya no era un enemigo, era un sistema. Y él había aprendido a escucharlo. Si te gustó esta historia, no olvides apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias increíbles sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que quizás necesita un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias del canal. Hay muchos relatos sorprendentes que pueden impresionarte tanto como este. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.